En los años 50, con 4 millones de habitantes dentro de la capital, el sistema de transporte se comenzaba a ver rebasado, por lo que comenzaron los planes para construir un sistema de transporte ferroviario subterráneo. Fue hasta 1969 que se inauguró el metro de la Ciudad de México. Medios de aquel entonces describieron el sistema de transporte como lo más limpio, seguro y eficiente que se haya visto en la capital. Desde entonces ha tenido transformaciones, como la suma de más rutas y estaciones. La línea 12 del metro se inauguró el 30 de octubre del 2012. Viaja por el tramo Mixcoac-Tláhuac con 20 estaciones, que hacen en total 23.722 kilómetros de recorrido. Desafortunadamente, el 3 de mayo del 2021, en la Ciudad de México, la línea 12 del metro que circulaba en el paso elevado se desplomó a la altura de la estación Olivos y sobre la avenida Tláhuac. Las autoridades reportaron un total de 27 fallecidos y 80 heridos. Se iniciaron investigaciones para saber qué es lo que había causado una tragedia de esta magnitud, aunque en el momento las autoridades correspondientes se deslindaron de su responsabilidad. Por otro lado, en junio de 2023 se dieron comienzo a las pruebas de carga con el objetivo de garantizar que la nueva estructura pueda soportar el peso de los vagones. Estas pruebas se han llevado a cabo luego de casi 2 años de trabajos de rehabilitación que aún no han finalizado. Jesús Esteban Medina, secretario de Obras de la Ciudad de México, ha confirmado que la reapertura de 5 estaciones de la línea 12 está programada para el próximo 12 de julio del 2023. Entre las fallas más recurrentes se encuentran filtraciones de agua en las estaciones, problemas con los trenes y problemas estructurales en los puentes. En 2014, la línea se cerró durante varios meses para reparaciones después de que se detectaron fallas en las vías. Estas fallas provocaron molestias en la población y críticas al gobierno de la Ciudad de México por la mala planeación y ejecución del proyecto. En 2017, una auditoría realizada por la empresa noruega DNVGL identificó diversas deficiencias en la construcción de la línea 12. Entre las deficiencias se encontraban problemas en las soldaduras, la calidad de los materiales y el diseño estructural de la línea. La auditoría también señaló que las vías presentaban un desgaste mayor al esperado, lo que aumentaba el riesgo de descarrilamiento. A pesar de estas deficiencias, el gobierno de la Ciudad de México aseguró que se estaba trabajando en solucionar los problemas y que la línea era segura para su uso. En marzo de 2021 se registró una falla en un tramo elevado de la línea 12, lo que provocó la suspensión del servicio en esa estación. El gobierno de la Ciudad de México aseguró que se trataba de un problema menor y que los trabajos de reparación estaban siendo realizados. Sin embargo, esta falla podría haber sido una señal de alerta sobre las posibles deficiencias de la línea, ya que solo 2 meses después, el 3 de mayo de 2021, ocurrió el trágico accidente que provocó la muerte de 26 personas y más de 80 personas resultaron heridas. Tras el colapso del tramo elevado de la línea 12, se inició una investigación para determinar las causas exactas del accidente y las responsabilidades correspondientes. El informe preliminar de la Comisión Investigadora del Accidente en la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México señaló problemas estructurales y deficiencias en el diseño y construcción de la línea como factores que contribuyeron al colapso. Procediendo a lo que sería la explicación de lo que es el análisis de la falla o del incidente, bueno, hay que mencionar que sobre este proyecto nos basamos principalmente sobre el reporte que se hizo por la empresa noruega Det Norske Veritas, o mejor conocida como DNV. Esta empresa fue contratada por el gobierno de la Ciudad de México para que ésta realizara el peritaje de forma privada, fuera del peritaje que iban a realizar las autoridades, y sobre esto realizar el análisis de lo ocurrido. Eh, el análisis iba a ser hecho por esta empresa, ya que la empresa es reconocida a nivel internacional por su manera de llegar a hacer análisis de seguridad en diferentes industrias, teniendo un enfoque hacia la preservación de la vida civil, del medio ambiente y de la propiedad. Dentro de lo que fue el desarrollo del peritaje realizado por la empresa, se dividió en 3 fases, siendo la primera basada completamente en la evidencia fotográfica, en recopilación de algunos archivos de antecedentes de la línea del metro y testimonios de trabajadores, de las personas, etcétera, etcétera. La segunda fase consistió en tomar muestras del incidente y realizarles diferentes
pruebas, estudios, cálculos y comparar estos al mismo tiempo con lo que sería el diseño inicial de la obra para poder comparar de que tanto los materiales como la obra cumplían las normativas iniciales o que se tienen como tal para el cumplimiento de una línea del metro en la Ciudad de México. Y la tercera fase se enfocaron principalmente en encontrar la causa raíz de todo. Esta última fase no se tomó tan en cuenta ya que también aquí hubo mucha controversia en su momento por situaciones políticas. Sin embargo, entre la primera y la segunda fase se tiene suficiente información para poder hacer un análisis acerca de los materiales que se llegaron a utilizar para esta sección. Pasando a los puntos que aborda en los reportes la empresa, el primero es los pernos Nelson. Estos pernos se mencionan tanto en la fase 1 como en la fase 2, por lo tanto tienen una gran importancia para entender lo ocurrido con el incidente. El primer punto que se aborda es la mala soldadura que tenían estos. Mencionan que la soldadura está incompleta o era de una calidad deficiente o a veces simplemente te presentaba roturas que incumplían su funcionamiento correcto. Lo que sigue y la otra observación que hacen es la mala distribución que presentaban estos a lo largo y ancho tanto de las traves como de las vigas. Esto lleva a que entonces su función se vuelva incompleta o sea deficiente a la hora de hacer el soporte que requieren o de las uniones en ciertos casos. También los propios pernos a veces mostraban porosidad. Esto podría llegar a ser debido a las condiciones climáticas o a veces por el propio golpeteo o vibraciones que llegan a pasar por los vagones del metro. Estos también presentaban una falta de infusión a la hora de su instalación, es decir, no presentaban esta unión necesaria para poderse conectar bien a los materiales a los que estaban puestos. Además, también los pernos presentaban restos de la protección cerámica que traen cuando vienen de fábrica. Sin embargo, esta protección se supone que se retira una vez que se van a colocar para evitar de que esto sea un contaminante y disminuya la adherencia de estos a la hora de colocarlos. Sin embargo, como se mostraban restos, significa que no se quitó bien esa protección cerámica y la protección cerámica sirvió como un contaminante a la hora de la adherencia de estos. También, una vez con las evidencias fotográficas, también se mostraba falta de pernos. Esto podría ser por el paso del tiempo, por las vibraciones, así como con la porosidad. Después, con los análisis que hizo la empresa dentro de la fase 2, también se presentó un incumplimiento de los requerimientos de la normativa que se presenta ahí, la AWS de 1.1, 3 y 4. Esta normativa es para lo que serían las pruebas de tensión y flexibilidad principalmente, y ninguno de los pernos que se tomaron para las muestras cumplió con estas pruebas. Además, también se presentaron grietas en los pernos, ya no solo en las soldaduras, sino en los propios pernos en la viga que se colapsó inicialmente. Procediendo al segundo punto que más se toca dentro de los reportes, es el correspondiente a las traves y vigas. Estos puntos principalmente se tocan con lo que sería los distintos tipos de concreto en las traves. Esto mencionan que cuando se estaban haciendo los análisis descubrieron que habían diferentes tipos de concreto en las piezas de las traves, lo cual disminuye sus propiedades o a veces las altera. La siguiente mencionada son que parte de tanto de las vigas como de las traves eran por piezas prefabricadas. Sin embargo, cuando se hicieron los análisis, se descubrió que estas piezas fabricadas contaban con modificaciones. Por lo tanto, se induce que hubo una intervención durante la obra, es decir, que se modificaron estas piezas, ya sea para ajustes de tamaño o alguna otra, podría ser alguna reparación. También se menciona, y esto va tomado de la mano con lo de los pernos, las soldaduras en la unión de las traves y de las vigas era de calidad deficiente e incluso había momentos en los que se presentaba la inclusión de materiales ajenos como serían varillas, incluso como con los pernos, también las soldaduras o estaban incompletas o presentaban roturas. Eh, la parte de la inclusión de materiales, la empresa menciona que esto lleva a que se reduzcan las propiedades que se necesitaban para el correcto funcionamiento de las traves y de las vigas. Por lo tanto, ayuda a que haya pasado el desastre que se conoció. También, bueno,
por parte de lo que fueron los aceros de reforzamiento. Estos, cuando se hicieron los cálculos y los análisis y se les sometieron a pruebas a las muestras que se tomaron después del incidente, estos cumplieron con todos los criterios que se presentaban en los diseños, en las especificaciones e incluso con las normativas que ponía la Ciudad de México para las líneas del metro. Continuando al tercer punto que se toca, este se tocó principalmente lo que fue la fase 2. En la fase 1 casi no se menciona. En la fase 2 se habla mucho de los patines. ¿Por qué? Porque tanto los patines superiores como inferiores no cumplían con los requerimientos que se presentaban en el propio diseño, es decir, el grado 50 de ASTM AC572. Esto habla que tienen que tener un límite elástico específico, tanto los patines superiores como los inferiores. Sin embargo, cuando se hicieron las pruebas en el laboratorio de la empresa, el límite elástico de los superiores alcanzaron valores cercanos a los 330 megapascales de los 345 que tuvieron que haber sido. Y los inferiores también tuvieron valores inferiores, también sus valores estuvieron entre 311 y 335.5 megapascales de los 345 megapascales que tuvo que haber sido. Esto significa que entonces los patines o estaban muy dañados por la falta de mantenimiento o eran de un material incorrecto. Pasando a un punto ya un poco más general, dado que se decidió por cuestiones prácticas juntar varios puntos al mismo tiempo, es acerca de las diferentes piezas de concreto que constituyen a la línea del metro, que no son las previamente comentadas. Estas partes de concreto tienen ciertos puntos que también consideran que fue de calidad deficiente, ya haya sido por el material o por el mantenimiento, o ambos, en ciertos casos. El principal es que habían ciertas manchas de humedad en el concreto precolado de ciertas piezas. Esto que llevaba a que se acumulara agua y poco a poco se empezara a distribuir el propio fluido, a buscar grietas de salida o incluso a veces rompiendo el propio material para poder salir. Esto lleva a que pues, las propiedades del material se vean afectadas y poco a poco vaya perdiendo su capacidad de poder resistir la, el daño que recibe con las vibraciones del paso de los vagones. Sin embargo, bueno, la mayoría de las partes de concreto cumplieron con la resistencia a compresión. Sin embargo, las columnas, los paneles precolados y las losas coladas tuvieron unos valores mucho menores a los criterios mínimos que la propia Ciudad de México pone como las normas técnicas complementarias. Es decir, que todas esas piezas no cumplieron los valores mínimos. Sin embargo, solamente las piezas de cabezal cumplieron con los valores de la norma. Por lo tanto, hay muchísimas piezas dentro del propio metro que ni siquiera cumplían las propias normas mínimas de la Ciudad de México. Por último, también se tomaron los análisis independientes que se hicieron por personas que no fueron parte de la empresa o del propio gobierno federal para poder enriquecer más la información del análisis de la falla. Uno de estos fue por el ingeniero civil Eduardo Ramírez. Esta persona se mostró en un reportaje de Milenio Televisión y se considera experto dentro de lo que sería el campo de las líneas del metro, y tomó partes de las evidencias fotográficas después del incidente para poder determinar sus propias observaciones y causas del incidente. Iniciando con uno de los puntos que menciona, es que en los durmientes se presentaba una combinación de diferentes materiales, siendo principalmente la combinación de concreto y madera. Esto mencionaba que los durmientes iban poco a poco perdiendo su capacidad de resistir la presión que mostraba o que requería el material en ciertos momentos con las vibraciones. Después menciona que había una pieza de acero arqueada con un doblez en la trave que se venció el día del incidente. Esto menciona que se pudo haber evitado si se hubiera mantenido el mantenimiento correcto. Después, y lo mismo que mencionó la propia empresa DNV, que habían soldaduras hechas en el campo y haya sido como reparación. La persona, o bueno, el ingeniero civil menciona que son como reparación. Sin embargo, la empresa también menciona que tal vez no haya sido como reparación, sino que también hayan sido en el momento de la obra. Después, el ingeniero civil también menciona que hay manchas como evidencia del golpeteo en la parte superior de la vía. Esto es principalmente
porque no existe la cantidad de piedra suficiente en la vía para amortiguar estas vibraciones. Esto en realidad es una reacción en cadena, ya que las vibraciones que están ocurriendo no se están amortiguando, se pasa a través de la piedra, llega a la parte inferior de la piedra, o bueno, de la cama de piedra que debería de haber. Estas vibraciones llegan a la parte inferior, que es de concreto, y pasan por el concreto hasta salir a la parte inferior del concreto. Esto lleva a que poco a poco el concreto se vaya fracturando y vaya teniendo diferentes alteraciones en su estructura, que lleva a hacer que sus propiedades vayan siendo menores poco a poco. Y todo a esto se le añade lo que ya se ha mencionado varias veces, que fue un mantenimiento deficiente de la propia línea del metro. Continuando ahora con la propuesta del material, se llegó a la determinación de que, ya que en el dictamen final se deja claro que, más allá de no haber seleccionado los materiales correctos, fue un problema de ejecución, el enfoque de la propuesta se vio centrado en la mejora de la instalación de dichos materiales, así como en el cumplimiento de la calidad de acuerdo a las normativas de estos. En primer lugar están los pernos Nelson, que necesariamente deben de ser de la calidad correcta y mencionada en el diseño de la obra, sin poros y que cumplan los requerimientos del American Welding Society en las pruebas de tensión y flexibilidad. Prosiguiendo con puntos igualmente importantes está el realizar un correcto diseño de la distribución de los pernos a lo largo y ancho de las vigas y las traves. Evitar la presencia de contaminantes en soldaduras y pernos a la hora de su colocación para una correcta adherencia, así como si se usan piezas prefabricadas, asegurarse de que éstas tengan las medidas correctas para evitar ajustes al momento de instalarlas. Continuando ahora con los requerimientos del concreto, se propone usar un solo tipo de y evitar la combinación de materiales, sobre todo en piezas que son de soporte y distribución de cargas, y asegurarse de que no cuente con fracturas por las cuales pueda filtrarse el agua, además de colocar una cama de piedra suficientemente grande para reducir las vibraciones en las vigas superiores y evitar las grietas y fallas en el concreto que se encuentran en las capas inferiores. Como últimos puntos, pero no menos importantes, se destaca la necesidad de usar materiales que cumplan las normativas establecidas en las normas técnicas complementarias oficiales de la Ciudad de México, así como asegurarse de que los patines elegidos cumplan con requerimientos grado 50 de ASTM A572 de tener un límite elástico de 345 megapascalios. En conclusión, el informe preliminar realizado por la empresa DNB revela una serie de deficiencias significativas en la construcción y mantenimiento de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, lo que finalmente condujo a su trágico colapso. Los problemas identificados, como los pernos Nelson con soldaduras deficientes, la variación en el concreto utilizado en las traves y el marco de la estructura, así como las soldaduras de calidad deficiente, destacan graves fallas en la ejecución del proyecto. Estos hallazgos destacan la importancia crucial de una planificación precisa, una supervisión adecuada y una construcción de alta calidad de proyectos de infraestructura de materia de transporte, especialmente aquellos que involucran sistemas subterráneos y puentes elevados. Es evidente que se cometieron errores en el diseño y la construcción de la línea 12, lo que puso en peligro la seguridad de los pasajeros y el funcionamiento confiable del sistema de transporte. La tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México es una llamada de atención para las autoridades y los responsables de la infraestructura de transporte. Es necesario resaltar la necesidad de realizar evaluaciones exhaustivas y periódicas de seguridad, así como de incrementar medidas de mantenimiento preventivo y correctivo adecuadas. En última instancia, la tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México es un recordatorio de la importancia de garantizar la seguridad en todas las etapas de los proyectos de infraestructura y de la necesidad de una supervisión independiente y rigurosa para prevenir accidentes y proteger la vida de las personas. Es fundamental que las lecciones aprendidas en este trágico evento se traduzcan en mejoras significativas en la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura del transporte en todo el país, no solamente del sistema colectivo metro, sino de las vías de comunicación, el transporte público y privado.